Nuestra ponente es Yolanda Olmedo, de CSI de la Comunidad Valenciana. Con ella os dejo. Muy bien, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy de adquisición de evidencias forenses en la nube. Y, bueno, ya me han presentado, soy analista de seguridad en CSICV y ahí mis datos de contacto por si alguien quiere hacerme algún comentario. Vamos a ver una breve introducción a análisis forense en la nube, cómo podemos gestionar incidentes en estos entornos y luego un taller práctico de un incidente o un supuesto incidente que ha ocurrido en una instancia que tenemos en la plataforma de Amazon. Y finalmente una serie de utilidades para gestión de incidentes y adquisición de evidencias en la nube. Bien. Realizar un análisis forense en la nube respecto de un forense tradicional, sí que es cierto que hay ciertas diferencias uno de otro, ¿no? Particularmente dada la naturaleza remota de los datos. Nosotros no tenemos acceso físico a los datos para hacer una adquisición, no podemos ir con nuestra clonadora, no podemos ir con nuestro maletín de herramientas forenses mágico a hacer la adquisición. Entonces no nos queda otro que bajar esos datos, ¿no?, de la nube. Y el primer reto al que nos enfrentamos es ese, ¿no? ¿Cómo nos traemos los datos que están almacenados en la nube? Otro reto también es manejar los grandes volúmenes de información y mantener la cadena de custodia. Además de estos retos, nos encontramos con un nuevo actor en el escenario, que es el proveedor de servicios en la nube. ¿Qué implicaciones tiene este proveedor? Que va a haber una serie de responsabilidades compartidas de los recursos entre el proveedor y nosotros como clientes de la nube. Aquí tenemos diferentes arquitecturas que nos podemos encontrar. La arquitectura on-premise es la que todos conocemos, que es un el CPD tradicional, ¿no? Tenemos nuestro CPD con nuestros servidores, todo el cableado de red, el tendido eléctrico, etc. Y nosotros administramos y gestionamos cada una de las capas de esta arquitectura. Y las arquitecturas de IaaS, PaaS y SaaS son las arquitecturas que corresponden en la nube. En naranja tenemos las capas de esa arquitectura que administra y gestiona el proveedor de servicios en la nube. Y en azul tenemos las capas que gestionamos y administramos nosotros. Entonces, en la arquitectura IaaS estaríamos hablando de arquitectura de infraestructura como servicio. Y aquí se da el caso de que tenemos instancias, tenemos máquinas virtuales en la nube y nosotros gestionamos y administramos esas instancias que están en la nube. En una arquitectura PaaS nosotros tenemos una aplicación, la desplegamos en la nube y nosotros administramos y gestionamos esa aplicación. Y en una arquitectura SaaS, software como servicio, nosotros como clientes de la nube hacemos uso de una aplicación que se ejecuta en la nube, de un servicio, como es el caso, por ejemplo, de OneDrive, como Office 365, Dropbox, etcétera, ¿no? Son servicios que nosotros hacemos uso, pero las capas que hay por debajo las administra y las gestiona el proveedor. ¿Qué ocurre? Que desde un punto de vista forense, cuando hay un incidente, nosotros tenemos que saber en qué arquitectura estamos trabajando. Porque no es lo mismo hacer una adquisición de evidencias en una arquitectura SaaS, donde el responsable, por así decirlo, es el proveedor, que en una arquitectura IaaS, donde sí que tenemos un poco más margen de maniobra. Si nosotros como no... perdón. Se me había olvidado. Bueno, en este caso que vamos a ver hoy, vamos a centrarnos en la arquitectura IaaS, donde tenemos una instancia, nosotros accedemos a esa instancia y vamos a hacer la adquisición de evidencias de esa instancia que tenemos en la nube. Si nosotros como analistas de seguridad formamos parte de un equipo de respuesta a incidentes, lo primero que tenemos que hacer es qué incidentes ocurren en la nube, cuáles son los más comunes. En el caso de Amazon tenemos las Access Key, que son claves que se les da a los desarrolladores o administradores de sistemas para que realicen ciertas acciones en la nube, ¿vale? Como por ejemplo desplegar código, levantar instancias, ejecutar acciones, ¿no?, sobre nuestras instancias de Amazon. ¿Qué ocurre cuando un desarrollador coge su Access Key, despliega una aplicación y coge esta Access Key y la pega en el código? Y luego coge la aplicación y la sube a GitHub. Claro, en este momento tu Access Key ha quedado pública para todo el mundo. Cualquiera puede coger esta Access Key y realizar acciones sobre nuestras instancias de Amazon. Puede tener servicios, puede levantar más instancias, ¿no? Entonces ahí estaríamos en una vía de compromiso. Otra, como decíamos, es nosotros somos los responsables de estas instancias,
Con lo cual nosotros somos los responsables de administrar, de bastionar, de configurar correctamente, y un fallo puede dar lugar también a un incidente. Y tradicionalmente ya por malware, ¿no? Que se compromete a una instancia por malware, por desconocimiento, por descuido, etc., ¿no? ¿Cómo nos enteramos nosotros que se ha comprometido una instancia? Una posible vía de notificación es el propio Amazon. Aquí tenemos un ejemplo de un correo donde nos dice Amazon: la instancia con ID tal está haciendo un ataque de negación de servicios hacia un host remoto. Y nosotros, como somos los responsables de esa instancia, debemos tomar las acciones oportunas para resolver este incidente. Otra posible vía de notificación suele ser la propia facturación, ya que nosotros podemos monitorizar lo que estamos consumiendo en Amazon, y si nosotros tenemos X recursos y tenemos estimado que vamos a consumir X, si nosotros detectamos que un mes nos llega una factura de X por 5, eso puede ser un indicio de que tenemos comprometida una instancia, ¿no? Algún recurso. Y como comentaba antes, podemos también monitorizar estas access key que decíamos antes, ¿no? Y monitorizarlas de tal manera que podamos detectar anomalías, por ejemplo. Si tenemos nuestras access key y podemos monitorizar desde qué orígenes realizan las peticiones a nuestros recursos, pues podemos detectar también anomalías desde orígenes que no tengamos identificados, ¿no? Y luego fuentes tradicionales de detección de intrusiones, como puede ser un IDS, un HIDS, podemos tener desplegado un SIEM también en la nube. Son fuentes que nos van a dar información sobre el estado de salud de nuestros recursos de Amazon. Y Keep Calm, que vamos a hacer la parte práctica, que es la parte más divertida. Y os enseño cómo haríamos la adquisición. Aquí tenemos la consola de gestión de Amazon. Levanto esto porque no veo la pantalla. Nuestra consola de administración de Amazon, donde aquí tenemos las instancias. Y en este caso tenemos 3 instancias. Perdón. Está la pantalla duplicada. Ahora sí. Okay. Entonces tenemos, nuestra consola de administración de Amazon. Aquí tenemos nuestras instancias y aquí tenemos 3 instancias. Y tenemos supuestamente esta instancia que se ha comprometido de Winifected. Lo primero que debemos hacer es, cuando se compromete una instancia o un recurso, lo primero que hacer, a veces, no siempre, pero se suele recomendar aislar la máquina, ¿no? De tal forma que aislamos el resto del tráfico de Internet, y por el caso de que se esté infiltrando información o se esté conectando con un command and control, aislamos esta máquina de esa comunicación. Claro, como aquí no podemos tirar del cable de red, lo que tiene Amazon son, aquí abajo, ¿se ve bien? Vale. Tenemos los security groups, que son como los IP tables que todos conocemos, ¿no? Nuestras reglas de firewall. Y tenemos aquí una regla que se llama Windows Server 2016 Infected, donde aquí le especificamos el tráfico entrante y saliente que va a tener esta instancia. Le damos a editar y vamos a decir que como tráfico entrante nos conectemos desde nuestra IP pública, y tráfico saliente lo mismo, de tal forma que estamos aislando la máquina para solo nosotros poder conectarnos y la aislamos del resto del tráfico. Vale. Como vemos, en el estado la máquina está ejecutándose, con lo cual nos puede interesar hacer una adquisición de evidencias volátiles. Para ello, Amazon no tiene ningún recurso para hacer esa adquisición de la RAM. No nos queda otra nada más que conectarnos a la instancia. Para ello, hemos habilitado el tráfico por remote desktop, que no lo he dicho, perdón. Cada vez que creamos una instancia en Amazon, te crea un par de claves pública-privada, de manera que cada vez que te conectes te pide la clave privada. ¿Qué es lo que me está pidiendo ahora? Cogemos la clave, la desciframos y nos conectamos por escritorio remoto.
Ya tenemos aquí nuestra supuesta máquina infectada en rojo, donde tenemos un Windows Server 2016 al uso y tenemos un disco de 30 gigas. Lo que tendríamos que hacer ahora es hacer una adquisición de evidencias volátiles. Para ello, nos podríamos descargar Dumpit, FTK, el IR-Triage, cualquiera de estas herramientas. Pero claro, lo que no queremos es alterar este disco, porque si no estaríamos alterando la evidencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a montar otro disco aparte que lo vamos a utilizar para hacer esta adquisición. Cada instancia tiene un volumen asociado. Es como su disco duro virtual. Aquí tenemos los volúmenes que tenemos. En este caso, este es el de Windows. Y aparte, tú te puedes crear un volumen aparte, que es como un espacio de almacenamiento. Entonces, yo me he creado un volumen de 100 gigas y aquí en el estado vemos que está available, es decir, está disponible, pero ninguna instancia está haciendo uso de este volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es botón derecho y hacemos Attach Volume. Y aquí nos dice a qué instancia quieres hacer el attach de este volumen. Y le vamos a decir nuestro Windows comprometido. Hacemos Attach. Volvemos a nuestro volumen y ya tenemos el volumen creado. La primera vez que hacemos esto sí que es cierto que tenemos que darle formato con el administrador de discos, etc. Y lo haríamos obviamente con otra máquina que no estuviese comprometida, no lo haríamos con esta. Vale, ya tenemos aquí nuestro volumen y yo ya me he descargado aquí previamente herramientas de adquisición de evidencias volátiles, como puede ser Dumpit, WinPMN, Rapcapturer, etc. ¿no? Ya aquí a gusto totalmente del consumidor utilizar una u otra. Hacemos la adquisición de evidencias volátiles, hacemos la captura de la RAM y tenemos nuestro ficherito. Tenemos nuestro ficherito, calculamos el hash, lo guardamos en un TXT y lo almacenamos en este volumen. Ya tendríamos las evidencias volátiles adquiridas. Hacemos ahora la adquisición de evidencias no volátiles, es decir, el volumen, el disco duro. Para ello, volvemos al panel de administración de Amazon. En volúmenes, como he dicho antes, cada instancia tiene asociado un volumen, que en este caso, este es nuestro volumen de Windows. Para hacer el clonado, lo primero que tenemos que hacer es un snapshot de este volumen. Hacemos un snapshot, crear snapshot, o sea, botón derecho, crear snapshot. Son 30 gigas, sí que tarda unos minutillos, entonces no lo voy a hacer ahora, ¿vale? Por ahorrar. Le pondríamos un nombre y crear y ya está, se crea el snapshot. Aquí en snapshots, yo ya tengo el snapshot creado y lo que vamos a hacer ahora es, del snapshot creamos un volumen para luego ese volumen utilizarlo en las instancias, en otras instancias que luego veremos. Entonces, con el snapshot creamos un volumen. Botón derecho. Aquí hay que tener en cuenta que en la zona de disponibilidad, aquí estamos creando un volumen y luego este volumen lo vamos a utilizar con las instancias. Tanto volumen como instancias tienen que estar en la misma zona de disponibilidad, si no, no se van a ver. Entonces, aquí utilizamos esa, que es la que estoy utilizando en la instancia. Creamos el volumen. Y aquí en volúmenes ya deberíamos tener nuestro volumen creado. Le damos un nombre, por clarificar. Snap Infected EBS para saber qué es el volumen. Vale, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Este volumen es el que queremos clonar, es el de nuestro Windows. Aquí en instancias tengo la de Windows, que es la que se ha comprometido, y tengo también una de Ubuntu que yo me he creado aquí, específica para hacer el forense, para hacer el clonado. Entonces, vamos a hacer un attach del volumen que acabamos de crear de nuestro snapshot y le vamos a hacer un attach a este Ubuntu forense. Cogemos el volumen, hacemos attach y Ubuntu forense. Hacemos attach. Claro, ahora tenemos el disco Windows que queremos clonar, ¿no? Pero lo tenemos que escribir en algún sitio, la imagen la tenemos que clonar, ¿no? Entonces, podemos utilizar perfectamente este volumen, el que habíamos utilizado para Windows para hacer adquisición de evidencias volátiles, que tenemos nuestro disco de 100 gigas, vamos a hacer un detach del volumen de la instancia de Windows. Hacemos un detach, bastante rápido, tarda unos segundillos. De hecho, este ya ha hecho el attach. Y ahora hacemos el attach al de Ubuntu. Ubuntu Forense. Aquí abajo vemos en Attachment Information, donde nos dice el identificador y este volumen, el de Tools, en qué instancia se está utilizando.
de forma que bueno, podemos saber cada volumen a qué instancia pertenece. Vale, ya terminado. Entonces ya tenemos en el Ubuntu de Forense, en nuestra instancia de Ubuntu, tenemos ya los 2 volúmenes adjuntados. En el caso de Ubuntu, es un Ubuntu server, nos vamos a conectar por SSH. Simplemente nos conectamos por SSH, nos pide también la clave. Vale. Y si hacemos un SLBLK, bueno, vemos que tenemos 3 volúmenes. Como decíamos, el volumen de 8 GB, que es el disco local del Ubuntu. Tenemos el de 30 GB, que es el de nuestro Windows, el que queremos clonar. Y tenemos el de 100 GB, que es el de Tools, o donde vamos a escribir este clonado. Lo primero que haríamos sería montar los discos. Lo tengo ya en script para que sea un poco más rápido. Montaríamos los discos, el de Windows, que es el F1, lo montaríamos como solo lectura en este punto de montaje, disco WinInfected. Y el de Tools, que es donde vamos a escribir, lo montaríamos en el punto de montaje de Tools. ¿Vale? Ahora mismo tenemos 2 opciones. Tenemos el disco ya montado como solo lectura y podríamos hacer una gestión del incidente directamente en la nube. No haría falta hacer el clonado, bajarme el clonado, analizarlo y ver lo que ha ocurrido. Podemos hacer directamente la gestión del incidente en la instancia de Ubuntu, en la nube, ¿no? Claro, esto tiene una gran ventaja, que es muchísimo más rápido. Imaginaos el caso de tenemos una instancia comprometida y tenemos un snapshot creado. Se compromete la instancia, lo primero que hacemos es hacer un snapshot. Hacemos el snapshot y tenemos también otro snapshot de la semana pasada. El cliente nos dice, no, es que yo semanalmente hago snapshots por política de copia de seguridad. Entonces, claro, tenemos un snapshot que se ha comprometido, o sea, que está comprometido y tenemos comprometido, y tenemos otro snapshot de la semana pasada de la instancia que no estaba comprometida. Claro, con ese snapshot, ¿qué haríamos? Volumen, attach, a la instancia de Ubuntu y haríamos el análisis directamente en la nube. Claro, sin necesidad de clonado, sin necesidad de pásame discos, sin necesidad absolutamente de nada. Claro, esto da una potencia y una velocidad tremenda a la hora de resolver incidentes. ¿Que no queremos resolver incidentes en la nube? ¿Que lo que necesitamos es un procedimiento de hacer el clonado, calcular hashes, me bajo la evidencia? Vale, pues lo hacemos. La otra opción es... aquí, como he dicho antes, para que lo veáis, podemos hacer análisis remoto, que aquí tengo la instrucción de... Yo en esta instancia me he instalado la herramienta de Sleuthkit, que aquí simplemente de la partición F, que es la de Windows donde tenemos nuestra tabla de particiones y aquí estaríamos viendo el árbol de directorios de Windows, de nuestra máquina infectada. Y si lo que queremos es clonar los discos, tenemos estas 3 instrucciones, donde la primera, antes de hacer el clonado, calcularíamos el hash, calculamos el hash de nuestro volumen de Windows, la escribimos en un TXT y luego haríamos el clonado. En este caso podemos utilizar la herramienta de CFLD, que aquí le indicamos el parámetro de entrada, el disco origen, el volumen origen, el de Windows, aquí la imagen resultado, el clonado, y luego que nos calcule el hash, de manera que tenemos el hash previo y luego el hash después del clonado y podemos comprobar que la evidencia no se ha alterado en hacer en esa copia. Y, por último, imaginar que en este caso tenemos un volumen de 30 gigas, pero imaginar que estamos hablando de grandes volúmenes de información y tenemos 1 tera, tenemos 2 teras o tenemos más. En este caso, con esta herramienta de CFLDD, lo que nos permite es el clonado, separarlo en pequeñas partes, ¿no?, que nosotros le indiquemos, en fracciones. Y con este parámetro de split de 10 gigas, aquí le estoy indicando, cuando me hagas el clonado, me lo particionas en tamaños de 10 gigas. Pues de manera que cuando nosotros luego nos bajamos esas evidencias, en este caso nos las bajaríamos por SCP, nos bajamos cada una de estas partes, o sea, hacemos el clonado, nos escribe los fragmentos, ¿no?, de 10 gigas, cada vez que me escribe esos 10 gigas, con este parámetro me calcula el hash, entonces tengo fichero hash, fichero hash, fichero hash, fichero hash, etcétera, y luego me bajo todos esos y vuelvo a calcular el hash. De manera que estoy también comprobando que en esa transferencia de archivos no se ha modificado la evidencia. No es lo mismo bajarte partes sueltas que bajarte un bloque de 2 teras
y se te puede cortar la conexión y tienes que volver otra vez a empezar, ¿no? Y por último, como otra opción, podemos hacer un clonado en remoto también. Aquí le estaríamos indicando que nos conectamos por SSH a la instancia, hacemos el clonado con un DD, calcularíamos también el hash, me lo comprimes, una vez haces el clonado me lo comprimes y luego en la salida me lo escribes en mi disco local, me bajas el GZ, ¿no? Entonces aquí estaremos haciendo todo de golpe. Calculas el clonado, aquí faltaría la instrucción de hash simplemente. Calculas el hash y me lo comprimes y luego me lo bajas. Entonces estarías también agilizando ese proceso de descarga de la evidencia. Volvemos a la presentación. Entonces, como veis, es un proceso bastante sencillo. Simplemente pues, es saber jugar con los volúmenes. Además de las evidencias que que podemos adquirir de la nube, Amazon nos ofrece una serie de recursos también que nos pueden ser útiles a la hora de resolver incidentes. Un recurso muy útil suele ser CloudTrail, que lo que nos ofrece son las llamadas que se realizan a la API, de forma que podemos saber qué usuarios, desde dónde, cuándo han realizado una acción en algún recurso de Amazon. Otra fuente de información es CloudWatch, que lo que nos ofrece son métricas de rendimiento, además de CPU, RAM, almacenamiento. Nos ofrece también métricas como, por ejemplo, la facturación que comentábamos antes. Nosotros podemos monitorizar la facturación de forma que si detectamos una anomalía en la facturación nos avise o bien genere alguna acción. Y por último, los logs de VPC, que son como el tráfico de red, ¿no? Captura el tráfico entrante y saliente de las VPC, que son las redes privadas de Amazon, de donde tenemos nuestras instancias. Y finalmente, todo lo que hemos hecho a través de la consola de Amazon, podemos hacerlo también con el SDK de Amazon, donde podemos crear grupos de seguridad, aplicar tráfico a un grupo de seguridad, crear volúmenes, crear snapshots. Entonces, aquí hemos visto un caso muy sencillo donde tenemos una instancia, pero puede ser el caso que tengamos 50 instancias y si tenemos que crear 50 snapshots todas las semanas no va a ser muy trivial. De forma que te puedes crear un script que te cree el snapshot todas las semanas de tus instancias y ya está en bloque, ¿no? Y ya para terminar, unas herramientas que pueden ser útiles a la hora de resolver incidentes, a destacar Threat Response, que permite hacer adquisición de evidencias volátiles en entornos Linux. En este caso hemos visto el caso práctico de un Windows, pero lo podríamos hacer también con Margarita Shotgun, que lo que te hace es una captura de evidencia de las evidencias volátiles y luego te bajas las evidencias, ¿vale? Y por mi parte es todo lo que os tenía que contar. Espero que sea de interés y de ayuda sobre todo. Y muchas gracias. ¿Se ha roto? No. Nos preguntan si se podría pausar la instancia para capturar la memoria directamente como en VMware o hay que lanzar siempre una herramienta. En este caso Amazon no tiene esa opción de pausar la instancia. De hecho, tiene la opción de pararla o terminarla. No tiene la opción de pausarla como tiene otras plataformas de la nube que te permite capturar la memoria RAM. No. Bueno, pues muchas gracias. Una demo muy chula y muy poco accidentada para lo que estoy acostumbrada a ver, la verdad. Sí. Así que muy bien. Muchísimas gracias por Muchas gracias a nada. vosotros.